Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos el equipo 5 de la materia de formulación y evaluación de proyectos del grupo 8CA, el cual les vamos a presentar la unidad 5, la cual consiste en la evaluación económica y social de los proyectos. Mi nombre es Marlon Barbachano, soy el número 4 de la lista y yo les voy a hablar del valor del dinero a través del tiempo. Bien, como sabemos nosotros, el dinero es un bien cuya principal función tiene que ser la intermediación en el proceso de nosotros poder adquirir los productos y servicios que necesitamos a través de nuestra vida. Literalmente está presente para todo lo que nosotros deseamos adquirir. Como bien sabemos, cada producto tiene un valor diferente que a través del tiempo ese valor ha ido incrementando, disminuyendo dependiendo del producto del bien. Pero como bien sabemos actualmente la inflación ha subido muchísimo, es muy difícil adquirir nosotros algunos productos y servicios. Ponemos por ejemplo esto de hacer el súper actualmente. Nosotros si hacíamos un súper hace 10 años, con 1.300 1.500 pesos te completaba para hacer un súper de un mes completo y te sobraba hasta para más tiempo. Actualmente si tú vas con 1.300 1.500 pesos al súper, a lo mucho te alcanzará para hacer despensa de 3 días o un poco menos, la verdad, porque la inflación ha ido aumentando muchísimo, pero tampoco es bueno que decaigan mucho los precios, ya que igual se encuentra la deflación. ¿Y por qué sería malo que caigan los precios? Porque sería de fácil adquisición para todo público y habría escasez de productos. Por eso tienen que estar en un cierto límite, tienen que estar en un intermedio de que la gente, dependiendo su situación económica, pueda adquirir los productos que se necesitan en la actualidad. Bueno, continuando con la presentación, mi nombre es Isaac Araujo Rivera y soy el número 2 de la lista. A mí me tocó hablar de la inversión y el financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Cuando estamos formulando un proyecto de inversión, lo primero que hay que determinar es si la idea es viable, si será un buen negocio independientemente de la forma en la que se va a financiar. Las actividades de inversión, financiamiento son dos categorías importantes para los estados financieros de una empresa. Las actividades de inversión incluyen la compra, la venta de activos a largo plazo como propiedades, plantas y equipos, mientras que las actividades de financiamiento incluyen emisión, compra, recompra de acciones y bonos. Pero hablando de esto, una vez que se concluya la idea, si el proyecto es viable, lo siguiente que hay que hacer es hablar sobre la inversión. Siguiente diapositiva, por favor. La inversión es la compra de activos para que te generen un rendimiento en un futuro. En el aspecto de economía, la inversión es la compra y actualización de equipos, maquinaria, infraestructura o la capacitación. Esto para que te pueda generar un efecto a largo plazo, vaya, una utilidad. Eh, para esto, que es la inversión, se cuentan varios factores. Pueden ser los factores que son accesibilidad, rentabilidad, riesgo de retorno y la diversificación. Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. Hay dos factores que hay que tomar muy en cuenta, que son la subvaluación y la sobrevaluación. La subvaluación, en términos de economía, es cuando una acción está valuada por debajo del valor real que tiene en el mercado. Un ejemplo de esto es cuando en la bolsa se tiene la especulación de que una empresa está yendo hacia mal camino, entonces se evalúa la acción de la empresa a un precio menor al que realmente es. Por otro lado, la sobrevaloración es cuando el activo, perdón, la acción de la empresa está valorada en una posición muy alta al precio que realmente es. ¿Esto por qué podría pasar? Pues podría pasar porque hay especulaciones sobre la empresa en el futuro que puede ser bueno. Entonces se especula que la empresa va por buen camino y entonces sus acciones alcanzan un valor
más alto de lo normal. Para continuar, después de hablar de la subvaluación y la sobrevaloración, hay dos formas de clasificar una inversión, que es la inversión fija, que son aquellos recursos tangibles y los no tangibles. Los tangibles pueden ser terrenos, muebles, maquinaria o equipo. Los no tangibles pueden ser gestión de estudios, gestión en construcción, patentes, promoción, entre otros. La otra forma de clasificar una inversión es con la capital de trabajo. La capital de trabajo permite que la empresa pueda iniciar sus actividades. Entre lo que tenemos, en resumen, pueden ser insumos y inyección de efectivo. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la inversión y el financiamiento, vamos a hablar del financiamiento. El financiamiento básicamente es la obtención de recursos para financiar con dinero o crédito de gente de terceros o nuestro propio dinero una empresa para que ésta pueda ejecutar sus planes. ¿De qué manera podemos conseguir este dinero? Pues, como lo dije anteriormente, puede ser nuestro dinero o el de terceros. Esto se clasifica en fuentes internas, que es el recurso propio de nosotros, o el autogenerado de la empresa. Las fuentes externas son el uso de dinero de terceros, que puede ser básicamente endeudamiento, préstamos bancarios, crédito de proveedores, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de esto que es préstamos y créditos, tenemos varios aspectos que tenemos que considerar. Los principales son el interés. Bueno, antes de esto tengo que aclarar que el dinero a lo largo del tiempo pierde su valor. Entonces, lo que hacen las empresas que prestan dinero, que como son los bancos, es que te aumentan una cantidad de dinero por la cantidad de dinero que te prestan, que viene siendo el interés, para que no pierdan dinero básicamente y para que incluso ganen, porque pues nadie te va a prestar dinero gratis, ¿no? Bueno, como primer punto tenemos el interés. El interés es lo que cuesta que te presten el dinero básicamente. Es la utilidad que se genera por la capital que se prestó. Después tenemos la tasa de interés, que la tasa de interés es la relación que existe entre el interés y la capital que se generó. Básicamente es un porcentaje que se paga extra todavía del interés que ya se había pagado. Así. En este caso, cuando son créditos o préstamos, el porcentaje extra que se presta al prestatario se considera como la tasa de interés en aspectos de crédito o préstamos. La tasa de interés tenemos dos. La tasa de interés simple, básicamente es decir, que los intereses que se generan en periodos se determinan en función de la capital inicial. O sea que a lo largo del préstamo no se van a generar más intereses, sino, bueno, sí se van a generar, pero respecto a la tasa de interés que se generó al principio. Lo inverso a esto sería la tasa de interés efectiva, que es los intereses que se generan a partir de la tasa de interés de la capital inicial. Sí se van a generar, pero en los siguientes pagos que se van a hacer, se van a generar respecto a esos pagos. Entonces, como aquí dice, no nos conviene tanto la tasa de interés efectiva porque los intereses que se van a pagar van aumentando. Sí, porque el dinero pierde su valor, como quien dice. Para continuar, tenemos los factores financieros, que son factores que se toman en cuenta en el sistema financiero. Y entre esos tenemos el factor simple de capitalización, que es el primero que tenemos, que es el factor que permite transformar el valor presente en un valor futuro. Tenemos el factor simple de actualización. Este factor permite transformar el valor futuro en un valor presente. También tenemos el factor de recuperación de capital. Este determina el tiempo que tardará una inversión en generar suficientes ingresos para recuperar el capital invertido. También tenemos que... Siguiente diapositiva, por favor, perdón. Tenemos dos formas de pagar estos préstamos que se hacen, que son
en la forma de cuotas fijas y en la amortización constante. Básicamente, las cuotas fijas son pagos que se hacen con son pagos fijos y periódicos. O sea, ya está acordada la cantidad que se va a pagar en un periodo de tiempo establecido, con cantidades de dinero establecido. Mientras que los amortización de constante son pagos variables, pero el pago de las deudas en sí o la amortización es constante. O sea, al final y al cabo se van a seguir pagando las dos de la misma manera, o sea, llegando a pagar la deuda, pero la forma en que se pagan es diferente. Una se paga básicamente con pagos fijos y la otra con pagos variables. Sería todo de mi parte y los dejo con mis compañeros. Soy Jacqueline Centeno y soy el número 8. Me toca hablar del tema 5.3, que es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Pues básicamente es el nivel de producción de nuestra empresa, que debe ser, nuestros ingresos de venta deben ser exactamente iguales a la suma de costos fijos y a los costos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde nuestra empresa es el punto donde no vamos a tener ganancias, pero tampoco vamos a tener pérdidas. ¿Y en qué nos ayuda esto? Pues para conocer la cantidad de productos y servicios que nuestra empresa debe producirse o venderse para que sea rentable. Hay 3 métodos para determinar el punto de equilibrio, que el primero es el método tabular, el segundo es el método algebraico y el tercero es el gráfico. Como primero, pues voy a hablar del método tabular, que como su nombre lo dice, es prácticamente una tabla en donde vamos a fijar los costos fijos, los costos variables, y lo vamos a estar dividiendo por niveles de diferentes cantidades de unidad. En ese caso, pues estoy presentando un ejemplo de una empresa que produce y vende pupitres escolares y tiene costos fijos de 50,000 pesos. El precio unitario por cada pupitre, o sea, cada pupitre se va a vender por 200 pesos y el costo variable de operación, pues es de 100 pesos. Entonces, como primer paso, vamos a proponer de cómo va a reaccionar nuestra empresa si producimos y vendemos 100 unidades. Nosotros sabemos que nuestro costo fijo son 50,000 pesos y los costos variables totales pues son los 100 por las unidades que estamos proponiendo. En este caso son 100 pesos por 100 unidades, nos da 10,000 pesos. El costo total pues es la suma de estos dos, de 50,000 más 10,000 nos da 60,000. El ingreso total pues son los 200 por las unidades producidas, que nos dan 20,000 pesos. Y por último, nos da un resultado de operación, que es prácticamente restar estos dos valores. 60,000 menos 20,000 nos da 40,000 pesos. Pero todavía tenemos que ver cómo va a ir reaccionando en diferentes niveles. Vemos que en 200 tampoco nos resulta, no nos da 0. En 300 tampoco nos da 0, hasta que llegamos a 500 unidades. Podemos observar que cuando proponemos 500 unidades, nuestros costos fijos siguen siendo los 50,000. Los costos variables son los 100 por las 500 piezas, otra vez nos da 50,000 y cuando sumamos esto nos da los 100,000 pesos. Nuestros ingresos totales, pues ya habíamos mencionado que son 200 pesos por las unidades que son 500 y nuevamente nos da los 100,000 pesos. Al hacer la operación de la resta, vemos que aquí es nuestro punto de equilibrio, ya que nos da 0, o sea que no estamos generando ni pérdidas ni ganancias. Y este 0 también nos quiere decir que como mínimo tenemos que producir y vender 500 pupitres. Y también quiere decir que debemos vender más de 500 unidades para empezar a obtener ganancias y utilidades. El otro método es el método algebraico, donde prácticamente se trata de una ecuación y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. Es lo mismo, la CF es el costo fijo, que son los 50,000 pesos. El CB es costo variable unitario, que son los 100. Y el precio de venta, igual por cada pupitre, son 200 pesos. Y la Q, en ese caso, es nuestro volumen de ventas, o nuestro volumen, nuestra cantidad de producto. Y también es nuestro punto de equilibrio. Entonces, sustituyendo, es el mismo caso de la anterior empresa. Vamos a sustituir los 50,000 entre los 200 menos los 100
y nuevamente nos da que son 500 unidades, que nuestro punto de equilibrio nos vuelve a dar 500 unidades. Y nos volvemos a obtener el mismo resultado de que mínimo debe ser 500 unidades para no tener pérdidas y vender más de 500 para obtener ganancias. El último método es el método gráfico. Como su nombre lo dice, pues es prácticamente graficar cómo se va a comportar nuestros costos totales y nuestros ingresos totales. En este caso, el primer paso es crear una función de costo total. Esta función son los costos fijos más los costos variables por nuestro volumen de producción. Sustituimos y obtenemos que si yo quiero proponer un volumen cero, obviamente 0%, cero, así que solo nos va a quedar 50,000 pesos. Cuando proponemos 100, nos da 60,000 pesos. Igual, hacer la función de ingreso total es el precio unitario por el volumen. Lo mismo, en este caso, propuse que para cada 0 nos da 0 pesos y para cada 100 nos da 20,000 pesos. No, luego pasamos al punto 3 de graficar. Nuevamente, ya obtenemos las mismas tablas. Y entonces te dice, esta es nuestra gráfica de costos fijos. Entonces, para cada 0 obtenemos 50,000, para cada 100 obtenemos 60,000. Unimos los dos puntos y se traza a lo largo de toda la gráfica. Para cada 0 obtenemos 0 y para cada 100 obtenemos 20,000 pesos. Volvemos a unir los puntos a lo largo de toda la gráfica y vemos que hay un punto de intersección. Ese punto de intersección nuevamente nos dirige que son los 500 unidades. Y obviamente es nuestro punto de equilibrio. ¿Cuáles son las desventajas del punto de equilibrio? Pues prácticamente no es confiable del todo, porque estamos tomando en cuenta los costos variables. ¿Qué significa esto? Que los costos no lo puedes tomar a largo plazo, porque se van actualizando cada determinado tiempo, dependiendo de la economía del país. Entonces, esto no lo puedes tomar a plazo largo. Se tiene que ir actualizando cada determinado tiempo. Y eso es todo de mi parte. Buenas, soy Daniel Miranda, soy el número 24 de la lista y hoy les vengo a hablar del punto 5.4, los presupuestos. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto de presupuesto. El presupuesto es una estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados que se busca obtener en un organismo en un periodo determinado. También es una gran herramienta de planeación que nos servirá para hacer una guía en la organización. Y básicamente se construye o se crea haciendo un análisis interno y externo de la organización. El principal objetivo del presupuesto es establecer un control para conocer los planes que están realizando, si están realizando y si está de acorde a lo programado. Siguiente, por favor. Los requisitos del presupuesto, el conocimiento de la empresa. Bueno, es importante saber que un presupuesto se tiene que apegar a cómo funciona una empresa. Por lo tanto, cada empresa va a tener un presupuesto diferente. Porque cada empresa tiene un objetivo, políticas y organización diferente. Los objetivos nos van a servir para realizar un presupuesto porque nos dan en las pautas para conocer los objetivos que tiene la empresa y con el presupuesto lograrlos. Las políticas nos da el conocimiento de las directrices que tiene la empresa por si tenemos algún problema al momento de hacer presupuesto con las directrices que ya tenemos de las políticas de la empresa, podemos solucionarlo. Y la organización que nos ayuda a delimitar las jerarquías y saber quién está a cargo de quién y sobre quién.
Siguiente requisito sería la exposición de plan o política. En este se indica que tiene que haber una explicación clara y concisa sobre sobre el presupuesto, y eso se hace a través de instructivos. Y, y eso es con el fin de informar a todos el trabajo que se va a hacer y tener organizado a las personas para saber hasta dónde llega su límite de jerarquía, para no dar opiniones que no deban de dar. Continuando, coordinación para la ejecución. En este se tiene que dar un director de presupuesto. El director de presupuesto va a organizar a las diferentes sectores que tiene una organización para que actúen en conjunto. Claro que este director de presupuestos debe ser alguien que tenga las características para cumplir su puesto, debe ser alguien responsable con la preparación y toda la técnica necesaria. Igual ayuda para la coordinación política de ejecución un calendario. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando del calendario, aquí viene la parte de fijación del periodo presupuestal, que indica el periodo que va a durar el presupuesto. Y esto viene dado por varias pautas, como por ejemplo la estabilidad de las operaciones, el tipo de proceso de un producto, tendencias de mercados, venta en temporada, financiamiento e inversiones a más de un año. Cabe aclarar que el calendario y la fijación del tiempo presupuestal tiene que estar dado en meses, así para que sea más fácil comparar los resultados del mes obtenido anterior y comparar con el siguiente mes para ver si vamos por buen camino o hay algo por mejorar. Ahora, la dirección y vigilancia. Cada departamento tiene que vigilar que las instrucciones y recomendaciones se estén cumpliendo. Como lo que hice anteriormente, tener un calendario para comprar mes a mes y si está cumpliendo los objetivos o no. Y por eso es importante revisar periódicamente las estimaciones y las actividades. Y por último, el apoyo directivo. El apoyo directivo indica que pues, los directivos de la empresa o organización tienen que estar dispuestos a ayudar a que se cumplan esos objetivos. Aquí se apoya la implantación de presupuesto para hacer un plan de acción operativa y un patrón de control. Y ya básicamente lo que decir es que los directivos tienen que guardar de sí para poder que el presupuesto se pueda cumplir. Y ya sería todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, yo soy Brando Ortiz Romero, número 29 de lista, y les hablaré acerca de la clasificación del presupuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primero sería por el tipo de empresa. Esto se divide en dos, que es el presupuesto público fiscal y el presupuesto privado o empresarial. Bueno, el presupuesto público fiscal habla acerca de que lo realizan los gobiernos, estados, empresas descentralizadas, entre otras similares, principalmente para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. Para hacer un paréntesis, cuando se habla de empresas descentralizadas, estas son aquellas en las que se desarrollan actividades que ven el Estado y que son de interés general. En cuanto al presupuesto privado o empresarial, estas las utilizan las empresas particulares. Normalmente se utilizan como instrumento de su administración. Siguiente diapositiva, por favor. Otro sería por su contenido. Estas se dividen en dos, bueno, o hay dos. Serían las principales y las auxiliares. Las principales son una especie de resumen en el que se presentan los elementos medulares de un presupuesto de la entidad. Mientras que las auxiliares, estas se muestran de forma analítica y pues en este presupuesto lo que se ven son las operaciones estimadas
de los distintos departamentos que integran a la organización de la compañía. Siguiente diapositiva, por favor. Hay otro que es por su forma. Bueno, como sabemos, los presupuestos no tienen forma en sí, pero esta es una manera de decirlo debido a que en estos tenemos dos tipos que son flexibles y fijos, pero hacen referencia más que nada al su contenido, debido a que los flexibles son presupuestos que están, pueden llegar a tener unos cambios o variaciones dependiendo de las operaciones que se realicen, por lo que suelen ser fluctuantes y dependiendo de lo que se realice y de lo que se necesite puede llegar a cambiar. Los presupuestos flexibles, o también conocidos como variables, se elaboran en distintos niveles de actividad. Estos suelen mostrar ingresos de los costos, gastos, y estos suelen ser ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales normalmente. Mientras que estos son variables, suelen cambiar. Los fijos, como su nombre indica, a diferencia de los flexibles, no cambian. Estos se permanecen invariables durante la vigencia del periodo presupuestario. Y al ser fijos, pues cuando se realizan, la institución que los realiza, al momento de operar, tiene que operar en base a esto y tiene que, por lo exacto que es al hacer ese presupuesto, pues es inflexible en sus operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos por su duración. En estos tenemos dos tipos, los cortos y los largos. De manera simple, los cortos son aquellos que abarcan un año o menor a un año en cuanto a su duración. Mientras que los largos son aquellos que abarcan más de un año. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos por la técnica de su evaluación. Bueno, en esto tenemos igual dos. Tenemos estimados y tenemos igual presupuestos estándares. Esto se hace, el estimado se hace en base empírica, lo que quiere decir es pues más bien lo que se conoce directamente, por lo que sus cifras se suelen basar en experiencias anteriores. Esto representa una probabilidad más o menos razonable de que suceda lo que se ha planeado, mientras que el estándar, a diferencia del estimado, no es en bases empíricas, sino en bases científicas, por lo que suele eliminar en un porcentaje muy elevado las posibilidades de error, por lo que las cifras suelen representar resultados bastante certeros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por su reflejo en los estados financieros. Aquí tenemos tres. El primero se llama de posición financiera o de balance general. Bueno, este suele mostrar una posición bastante estática que tendría la empresa en el futuro. Y en caso de que se cumplieran las predicciones, pues se presenta por medio de lo que se conoce como posición financiera presupuestada o balance general, de ahí su nombre. Estos tres tipos, en cuanto a la categoría de reflejo en los estados financieros, son, como su nombre indica, reflejos o proyecciones de ciertas características que puede tener la empresa en cuanto a sus costos y cosas de ese estilo. Tenemos igual el de resultados. Muestra las posibles utilidades o las pérdidas a obtener, así como los demás, en un periodo futuro. Y por último tenemos el de costos. Se preparan tomando como base los principios establecidos en los pronósticos de ventas y reflejan también a un periodo futuro las erogaciones que se haya de efectuar por costo total y cualquiera de sus partes. Como énfasis, cuando hablamos de erogaciones, hace referencias a gastos que pueda tener la empresa, ya sea gastos que tengan o inversiones que tengan o cosas por ese estilo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por último tenemos por las finalidades que pretende. Aquí tenemos varios, entre ellos está el de promoción. Se presenta en forma de proyecto financiero y de expansión. Y para su elaboración es necesario estimar los ingresos y los egresos que se hayan efectuado en el periodo presupuestal. Bueno, igual haciendo un pequeño paréntesis, proyecto financiero y expansión, bueno, el proyecto financiero hace referencia a cuando la empresa tiene un objetivo
y pues ese objetivo suele estar relacionado con ahorros de costos o cosas por ese estilo. Mientras que los proyectos de expansión hace referencia a cuando la empresa suele abarcar un área o suele empezar a hacer proyectos en un área en la que no está especializada o no se dedica. Como su nombre indica, son proyectos para expandir el área laboral de la empresa. Entonces, por eso su nombre de promoción. Ahora vamos con el de aplicación. Bueno, normalmente se elabora para solicitud de crédito específicamente. Constituyen pronósticos generales sobre la distribución de los recursos con que se cuentan o habrán de contar en un futuro la empresa, según lo proyectado. También tenemos de fusión. Estos se emplean para determinar anticipadamente las operaciones que vayan a resultar de una conjunción de entidades o compañías filiales. Igual como un paréntesis, cuando hablamos de compañías filiales, se refiere a cuando una compañía matriz, o sea, una compañía grande, empieza a entrar en un nuevo mercado. Al no tener actividades la compañía en este mercado, suelen tener una compañía filial, que es una compañía más chica que depende de esa compañía matriz, que se encarga de hacer esas operaciones y actividades nuevas que la compañía matriz no realiza. Eso es lo que es una compañía filial. Bueno, el siguiente sería por áreas o niveles de responsabilidad. Como su nombre indica, aquí lo que se busca es cuantificar o de alguna forma poder medir la responsabilidad de los encargados de las áreas o niveles de responsabilidad en que se divide la organización. También tenemos por programas. Bueno, este es un tipo de presupuesto preparado normalmente por dependencias gubernamentales, descentralizadas, patronatos, instituciones, entre otras similares. Y sus cifras suelen expresar el gasto, pero este gasto va en relación con los objetivos que se persiguen. Suele estar determinando el costo de las actividades concretas que cada dependencia debe realizar. Todo esto para poder llevar a cabo los programas a su cargo. También tenemos base cero. Bueno, este es el que se realiza sin tomar en consideración las experiencias sabidas. Este es útil y desmedida y continua elevación de los precios. El único detalle con esto es que resulta ser muy costoso y con información extraporánea, pero este sirve para poder evitar vicios, repeticiones, obsolencias, entre otras cosas similares. Por último, tenemos al presupuesto de trabajo. Bueno, este presupuesto es el presupuesto común, utilizado por cualquier entidad, y su desarrollo ocurre normalmente en las etapas de previsión, planeación, formulación, y contemplan distintas etapas. Primero sería un presupuesto parcial. Bueno, un presupuesto parcial es aquel que se elaboran en formas analíticas, mostrando las operaciones estimadas por cada departamento. Igual con base en se desarrolla ya lo que es un presupuesto previo, que son los que constituyen las fases anteriores a la elaboración definitiva. Está sujeto a estudios y a la aprobación, por lo que generalmente da lugar a los ajustes de quienes afinan los presupuestos anteriores. Y ya después de viene un presupuesto definitivo, en el que pues finalmente se va a ejercer, a coordinar y a controlar en el periodo al cual se refiera. En la experiencia obtenida con este tipo de presupuestos da lugar a un último presupuesto que se conoce como presupuestos maestros o tipo. En este presupuesto lo que se ahorra ya viene siendo tiempo, dinero, esfuerzo, debido a que pues únicamente se hacen ajustes de lo que tenga variación sustancial, pero deben ser revisados continuamente. Con esto yo termino mi tema y le dejo siguiente a mi compañero. Pues yo soy Laura Neina Barrachán y soy número 26. Y me tocó el tema 5.6, que son estructuras y fuentes de financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Pues vamos a hablar sobre fuentes de financiamiento. Tenemos primero que definir qué es una fuente de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son la obtención de recursos económicos, que generalmente son dinero,
que necesita una empresa pues para poder realizar sus operaciones o para tener un crecimiento a largo plazo. Y pues también existen diferentes tipos de fuentes de financiamiento, como son los ahorros personales. Los ahorros personales pues son los que nosotros obtenemos de nuestras actividades económicas, de nuestros trabajos, y que vamos ahorrando a través del tiempo. Y pues también tenemos los amigos y los parientes, que generalmente son los préstamos que obtenemos de conocidos. Y después están los bancos y uniones de crédito. Los bancos y uniones de crédito generalmente nos dan préstamos y créditos a través de estas instituciones que pues que nos ayudan en sí para pues obtener un fin. Y después están las empresas de capital de inversión. Las empresas de capital de inversión es cuando una empresa que tiene capital, o sea, junta un capital e invierte en otra empresa o en la misma empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Después están lo que es la estructura de financiamiento. Aquí hay que tener en cuenta en algo. La estructura de financiamiento se divide en las inversiones y en las fuentes de financiamiento. Y la estructura de financiamiento o financiera, pues como se había mencionado, es la obtención de recursos y pues o medios de pago también que se destinan a la adquisición de bienes de capital que la empresa necesita pues para cumplir el bien, para poder crecer. Es como que de dónde va a sacar el dinero. Esas son como que las fuentes. ¿De dónde va a sacar el dinero para poder realizar lo que quiere hacer? Siguiente diapositiva, por favor. Y después tenemos, o sea, para poder entender bien lo que las fuentes de financiamiento, tenemos que entender bien lo que son las operaciones que realiza el banco, porque pues generalmente las fuentes de financiamiento más importantes o primordiales, pues obviamente es el banco. Y pues primero tenemos lo que son los créditos ordinarios. Los créditos ordinarios es cuando tú acudes al banco, pides un crédito y no, en este crédito ordinario no necesitas tener un aval. No tienes que tener aval o algo o sea, un bien asociado al crédito. Después están los descuentos. Este es como que un instrumento financiero a corto plazo. Es como si el banco comprara una deuda, o sea, tu deuda en ese momento, y tú vas a tener que ir pagándosela a través del tiempo. Y después están las cartas de crédito. Las cartas de crédito son documentos emitidos por el banco que son válidos para como que el pago de una mercancía, que dice que el banco se hace responsable porque se realice el pago de esa mercancía. Y después están los sobregiros. Los sobregiros es una operación de abono que realiza el banco cuando el titular ya no tiene para cubrir en ese momento pues la deuda que se realiza. Siguiente diapositiva, por favor. Pues ahorita les voy a hablar un poco sobre algunas corporaciones en compañías, sociedades, sistemas y comisiones que son importantes para entender las fuentes de financiamiento. Y empezamos con las corporaciones de ahorro y vivienda. Las corporaciones de ahorro y vivienda, pues obviamente captan recursos a través de cuentas de ahorro. Las que generalmente conocemos aquí en México, pues es el Infonavit, que es un ahorro para el vivienda, o el Afore, que sería un ahorro para el retiro, pero también existen otros tipos de corporaciones de ahorro en México. Luego existen las corporaciones financieras. Las corporaciones financieras son muy parecidas a los bancos, dan créditos de moneda extranjera y pues también se tienen que otorgar avales y créditos de moneda legal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los bancos y las corporaciones financieras? Que los bancos hacen uso, o sea, comercian con el dinero que tú tienes en sus cuentas. Y pues este dinero que tú tienes, pues realizan como que créditos y préstamos.
Y en cambio las corporaciones financieras, pues estas corporaciones no pueden tomar tus ahorros particulares, no pueden hacer uso de tus ahorros particulares. Después están las compañías de financiamiento comercial. Las compañías de financiamiento comercial son compañías que otorgan préstamos, pero a las empresas, y también ayudan a financiar la venta de los productos de la empresa. Después están las sociedades de arrendamiento financiero, el leasing. Y esto es como que una renta sobre muebles o inmuebles, y que se acuerda también un pago sobre esta renta. Generalmente es cada mes, y al terminar el contrato tú tienes la opción de comprar el mueble o inmueble. Después está el sistema financiero mexicano. Este es un conjunto de instituciones que generan, recogen, administran y dirigen todo el ahorro y las inversiones. Después está el Banco de México, el que conocemos en México es Banxico. Y pues, de hecho, encontré, según la ley del Banco de México, en el artículo 2, que este tiene como objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y proveer el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Después está la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria, pues, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene autonomía técnica y facultades ejecutivas sobre el sistema financiero mexicano. Después está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es el organismo encargado de llevar a cabo la supervisión de instituciones y sociedades de seguros e instituciones de fianzas. Siguiente diapositiva, por favor. Pues ahorita vamos a hablar sobre las amortizaciones, pero primero tenemos que entender qué es una amortización. Una amortización, pues, es la pérdida de valor de activos o pasivos con el tiempo o a través del tiempo. Las amortizaciones se pueden dividir en dos: en amortización técnica o económica, o amortización financiera. La amortización técnica o económica, esta es es como que prevenir una sustitución de cualquier bien para poder ahorrar y adquirirlo uno nuevamente, o poder adquirirlo nuevo. Y luego está la amortización financiera. La amortización financiera es como que el reintegro de capital a través de la distribución del tiempo, que es como que ir pagando una deuda, que es cuando pues se puede pedir como que un financiamiento para adquirir algún bien, y se hacen como que la lista de pagos, y cómo va como que la lista de pagos, y cómo va bajando tu monto que iniciaste. Y pues eso sería sobre la amortización. Siguiente diapositiva, por favor. Luego está lo que es la evaluación de financiamiento. Esta forma parte del proceso de toma de decisiones, y en esta se realiza un análisis que nos ayudará a saber el impacto que podría tener una vez puesta en marcha. Y es necesario tener las técnicas y las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones estratégicas al momento de estar realizando el proyecto. Y pues eso sería todo de este tema. ¿Qué tal, compañeros? Soy Ricardo Cruz Pérez, número 12. El día de hoy les vengo a hablar sobre las fuentes de financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para ello pues comenzaré dando un ejemplo de qué trata esto. Bueno, al querer financiar una empresa o un emprendimiento, para ello se consideran varias fuentes de financiamiento.
Esta es una situación que las empresas, tanto pequeñas como medianas, tienen que enfrentar. Para ello, se buscan recursos en un plan de proyectos o de negocios. Para eso, les voy a hablar sobre los tipos de fuentes de financiamiento que existen en una empresa y cuál puede ser la mejor opción al querer llegar a ser un tipo de financiamiento. Las fuentes de este capital son un área muy explorable, especialmente para los empresarios y los que lleguen a querer iniciar un nuevo negocio. Es por ello que esta es una parte muy difícil debido a que a veces no existen las suficientes opciones en las cuales recurrir. Es por ello que hay demasiadas fuentes de financiamiento en las que voy a clasificar y voy a expresar los distintos parámetros de ello. Es por esto que al hablar voy a mencionar sobre cuál sería la mejor a considerar a fondo, por qué sería importante lo del capital y de qué intervienen los distintos intereses que se aplican sobre un costo en el crédito o no. Bueno, las principales que se dan en ello, vamos a hablar que pueden ser dos, el aporte de una entidad financiera de inversión o los ahorros personales o aportaciones. Bueno, para esto puedo hablar que el aporte de entidad puede venir directamente como que un tipo de crédito prestado o a la vez que es un endeudamiento, pero esta financiación se obtiene de fuentes externas. En esta opción trata de que los capitales propios de una empresa son el común denominador de un pago de una tasa de interés fija a través de un préstamo. En el siguiente, que son los ahorros personales, pues en este podemos hablar sobre un capital propio, en el cual pues vamos a ver que lo podemos obtener de distintos inversionistas, o de la empresa o del público que que tiene o contribuye con algunas acciones en la empresa. Y pues a esto pues podemos considerarle algo de ventaja, debido a que en esta tiene una consideración de que la financiación es a largo plazo. Bueno, más adelante les voy a explicar en qué interviene a corto plazo y a largo plazo. Pero pues en esta no existe la carga de pagar intereses o cuotas como un capital prestado y no se recurre a tener la empresa en quiebra, debido a que de aquí podemos entender que es parte de los propios inversionistas que están dando el dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos obtener una definición en la cual habla sobre más corta, que es la manera de una entidad puede llegarse a fondos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. Básicamente un préstamo en el cual, como les había mencionado, puede ser internas o externas en la organización, o a crédito o no. Y estas deben de obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. Bueno, en otra, si poseen la participación de utilidades ganancias, esta es la proporcional a la aportación en la capital. Esto es muy interesante debido a que las propias ganancias que genera la empresa, de aquí hay que hacer un recuento de las partes o totales que le da a cada accionista en ella. Es por esto que hay que entender que si una persona aporta el 50%, pues las contribuciones e igual las aportaciones y las ganancias que se le dan deben ser en la misma proporción que cada inversor que tiene. Bueno, más que nada las fuentes de financiamiento ayudan, como está explicado aquí, a desarrollar, iniciar o finalizar un proyecto en concreto. En siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la financiación interna. Aquí podemos hablar sobre que son un tipo de financiación interna
interviene más de una fuente de capital en la que ésta se genera a través de la empresa. Aquí se pueden obtener debido a que la empresa pueda retener los beneficios que se lleguen a dar o reducir el capital que se llegue a obtener en ese año circulante, o a su vez vender activos. ¿Qué significa? De que todo va a ser prácticamente como lo dice la definición interno. Las decisiones se van a tomar en la empresa, los accionistas van a ver cuáles son las mejores opciones, si quieren vender una parte de las empresas o tener un nuevo socio en el cual les ayude a invertir el dinero y saldar deudas o el proyecto que quieran rescatar o terminar, pues de esto ya va a depender del tipo de contribución que llegue a dar, pero la financiación interna habla más que nada sobre las decisiones que se tomen en concreto entre ellos. Siguiente, por favor. Bueno, la financiación externa, a su vez habla de un préstamo, pero aquí ya no interviene en el cual las personas de la propia empresa tengan que dar dinero, sino que a su vez estas tienen que buscar una forma de hallar una fuente de financiación, en el cual pues esta parte es un poco riesgosa o peligrosa a través de las empresas, debido a que de aquí pues sí pueden llegar a tener, al hacer préstamos en cantidades muy grandes, pueden arriesgar un poco el dinero y las acciones de la empresa y llegar a venderlas o en un futuro perderla. Es por ello que este tipo de financiación externa es un poco más consciente, tiene que ser un poco más consciente al momento de obtenerla y de estar en ella con el grupo, porque si no, pues puede ser una financiación muy peligrosa. El siguiente, por favor. Bueno, es por eso que después de esto podemos observar que existen los plazos de devolución. Estas más que nada son los términos o las situaciones en las cuales el dinero que ya ha sido solicitado o prestado a través, si fue interno o externo, cómo se va a ir pagando o cómo se va a ir requiriendo, o cada cuánto, si salen gastos externos, hay que recurrir. Más que nada, pues aquí vamos a ver el periodo de tiempo, y lo que necesitamos en cantidad de dinero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la de corto plazo. Estas son las que se cuentan en un plazo igual o inferior al año para devolverlos. En estas, pues podemos observar que hay créditos con proveedores, préstamos o descuentos. Más que nada, en esta tiene que ser inferior a un año. La necesidad de la financiación a corto plazo, más que nada habla sobre que una empresa, cuando cuenta con las existencias en materias primas y productos y los salarios, los créditos y los anticipos con los clientes tienen que estar sugeridos en ese periodo de tiempo. No se puede pasar más de un año, porque si no, pues ya no entraría en el concepto de a corto plazo. El siguiente, por favor. Bueno, y la de a largo plazo la podemos obtener, que esta va a ser a través de bonos, acciones o hipotecas. En esta podemos mencionar que aquí el plazo puede ser de 5 a 10, a 15 o a 20 años. Esto más que nada es un periodo un poco más largo, pero pues aquí intervienen otros tipos de factores como los activos fijos, las instalaciones, los terrenos, los edificios. Todos estos conceptos de la empresa se van a financiar utilizando una fuente que va a ser a través de el largo plazo. Todos estos a su vez van a contribuir con las obligaciones, los bonos y los préstamos que en ellas se van requiriendo. Más que nada,
para dar a través de los gobiernos o los bancos que son ejemplos de estas fuentes de financiamiento. Igual, podemos hablar sobre las de mediano plazo. Este es un concepto un poco intermedio entre ellos. Habla de una financiación que su periodo solo es de 3 a 5 años. Y generalmente esta va por dos razones. Una, por la cual se dispone de que el capital a largo plazo no se dé por el momento, y otra en que cuando se realizan los gastos de como publicidad, estos se tienen que amortizar en un periodo de 3 a 5 años, contando con un arrendamiento financiero. Siguiente, por favor. Ay, bueno, para continuar y resumir el tema anterior. Bueno, ¿puedes regresar? Ya no di. Iba a dar una conclusión. Bueno, pensé que me quedaba otra. Bueno, las fuentes de financiamiento las puedo resumir que en las empresas van a estar dadas por la capital, la deuda y las obligaciones. Todos estos que a través se pueden generar un préstamo, que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Todos estos factores intervienen en riesgos que se pueden dar en las empresas. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar fácil un plan de financiamiento? Básicamente identificando las necesidades, consistir en determinar lo que se necesita para determinar un negocio o una inversión, hacer un recuento del cálculo del capital de trabajo e identificar cuáles son los recursos con los que contamos en el proyecto. Gracias. Bien, nuevamente soy Marlon Barbachano, mi número de lista es el 4, y ahora les voy a hablar del tema 5.8, el cual es la clasificación de las fuentes de financiamiento. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? Pues nosotros podemos decir que las fuentes de financiamiento son vías que las empresas utilizan para obtener los recursos financieros, los cuales son necesarios para favorecer una actividad productiva en la empresa. Como bien, nosotros podemos decir que para que una empresa se pueda mantener una estructura económica bien y rentable, se necesitan estas fuentes de financiamiento, las cuales hay muchísimas que más adelante yo les voy a explicar, y podemos decir que se encuentran en un patrimonio, el cual es un patrimonio neto y es de manera pasiva, ya que estos ingresos hay a largo o corto plazo, que más adelante yo les iré explicando. Podemos hablar de una de las principales fuentes de financiamiento, las cuales son las fuentes internas, el cual hablaré de dos principales, que es la de capital social común y capital social preferente. En el capital social común es aquel que es aportado por los accionistas fundadores. Eso quiere decir que empezaron junto con la empresa. Como tal, podría ser el mismo jefe de la empresa o bien una relación de sociedad que se tiene con el jefe dueño de la empresa. Estos accionistas tienen voz y voto en juntas que se tienen dentro de las mismas empresas, ya que a ellos les gusta estar dentro del manejo de la misma compañía, y algunas de las principales características que se podrían decir de estos accionistas son prácticamente eso, son fundadores y que les gusta estar dentro activamente de la empresa, ya sea por la administración o en la ejecución misma de la empresa. Como tal, podemos hablar de las características que se encuentran en la diapositiva, el cual podría ser el rendimiento de su inversión, depende de la generación de las utilidades. Eso quiere decir que la inversión que ellos dan depende de las utilidades que genere la misma empresa. Como bien las otras dos, como les había comentado, que tienen voz y voto en las juntas y todo, que pueden participar directamente en la administración, como igual ya les había comentado. Aquí viene un punto bien importante, que en caso de que se disuelva la sociedad, que la empresa quiebre o X o Y razón, ellos son los últimos en recuperar su inversión.
ya que como son los fundadores y están activamente en la empresa, primero tienen que responderles a los otros accionistas, que uno de ellos más adelante se los voy a explicar, y de último, ellos recuperan su inversión en relación directa a lo aportado por cada accionista. Y igual podemos hablar de las utilidades de la empresa que proporciona al capital más que nada. O sea, ellos las utilidades que ganan las vuelven a aportar al mismo capital para que la empresa es su principal función de estos accionistas. Como tal, el rendimiento que generan su inversión de ellos no lo recuperan al 100%, porque como mencionaba antes, se les da preferencias a los otros socios que no son internos para que no salgan afectados ellos. Como son externos al fin y al cabo, hay que corresponderles primeros a ellos. Y como tal, como es de uno mismo, a veces el capital social común es, como yo decía, el mismo jefe de la empresa que aporta este capital, ¿no? Y como tal no recuperan, no tienen el 100% de rendimiento, pero al fin y al cabo, pues sigue generando, ¿no? Ahora, a diferencia del capital social común, podemos tener al capital social preferente, que esa es la principal diferencia que tienen estos accionistas, es que a ellos no les gustan participar en la administración y en las decisiones que se toman en la empresa activamente. Ellos se les invita a participar, a proporcionar recursos a largo plazo, pero como que no impacten en el flujo de efectivo a corto plazo. O sea, que ellos son una fuente de financiamiento a largo plazo, totalmente. Por lo mismo tienen unas similitudes entre los pasivos a largo plazo y el capital preferente. Como bien, una de las similitudes principales es, como yo les comentaba, en el capital social común, en el cual ellos reciben de último, en caso de que terminen las operaciones de la obra, de la empresa quiebre o termine, ellos reciben el capital social común, reciben de último ellos sus utilidades y lo que a ellos les corresponde. En cambio, ellos, los capital social preferente, a ellos les dan preferencia en este tema de liquidación, ya que como ellos es a largo plazo, ellos quieren recuperar lo invertido. Su participación en la empresa como tal es totalmente a largo plazo y es una de las principales similitudes que tiene con el pasivo. Y como tal, igual no participan en las pérdidas de la empresa. Ellos no pierden su dinero para nada. Ellos lo que invierten es lo que quieren recuperar. Otra de las fuentes principales de financiamiento que podríamos encontrar son con los proveedores. Esta es la más común que se utiliza en todas las empresas, ya que se genera durante la adquisición de bienes o servicios, los cuales se necesitan para las operaciones de la empresa. Ok, ¿qué podríamos obtener de ellos? Las ventajas, una de las principales ventajas que tiene esa fuente de financiamiento es que crece muy rápido, puede crecer según tus necesidades y si tu empresa crece mucho, tus necesidades van a ser más y puedes tener un crédito mejor con tus proveedores, dependiendo de los productos que tú necesitas. Esos como tal no tienen un costo añadido, ya que pues es para obtener simplemente la materia prima que necesitas tú para tus operaciones. El crédito como tal que se tiene con esos proveedores no se formaliza como tal en un contrato, es un crédito que se va actualizando y por lo mismo no es formal como tal. Y sí es una de las principales fuentes, ya que la mayoría de las empresas lo requieren para poder hacer operaciones. Algunas de las principales características que tienen los proveedores, como yo ya les había comentado, es que no tienen un costo explícito, como tal como es para adquirir bienes y servicios, no te dan un costo como tal que requieras para tener este financiamiento, ¿no? Ese es un crédito, otra de las principales, que es un crédito revolvente,
se va actualizando a través de tus necesidades, de tus mismas necesidades que tengas en tu empresa, y como tal es muy fácil de obtenerlo, ya que si tú es un crédito simple que puedes obtener con los proveedores, ya que ellos son su principal fuente de ingresos, los proveedores, y, y puedes crecer tú dependiendo de tus necesidades que tengas como empresa, como bien mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Bien, ahora otra de las fuentes que podemos decir que es de las más importantes que se tienen para una empresa son las utilidades retenidas, ya que sin esas utilidades retenidas no se tendría un capital, porque estas son la principal fuente que tiene capital para sus aportaciones. Esas utilidades retenidas es una base, se podría decir, del financiamiento, ya que se requiere para que tu financiamiento no caiga en ceros al fin y al cabo. Las utilidades retenidas se generan a través de las mismas utilidades, valga la redundancia, que tiene la empresa, que es prácticamente lo que gana, y la verdad es en manera estructural en el capital, es una manera muy sólida de que genere tu empresa, ¿no? El financiamiento. Otra de las fuentes de financiamiento, y que es muy parecida a la anterior, pero sí tiene una gran diferencia, son las utilidades de operación. Ya que, ¿por qué son importantes estas? Vamos a empezar por qué son importantes estas utilidades de operación. Ya que estas utilidades reflejan que tu empresa está siendo eficiente en la manera de operación y administración de la misma. Estas utilidades se obtienen gracias a eso, a que tu empresa tiene una salud financiera y que va a crecer por mucho tiempo más, ya que si tú no tuvieras esas utilidades de operación, eso quiere decir que tú, como tal, la operación que tiene tu empresa no está yendo de manera correcta, o ya sea la operación o la administración. Y eso es un gran riesgo que puede que tu empresa quiebre y no tengas esa fuente de financiamiento. Es muy importante por lo mismo que refleja en cómo va transcurriendo la operación de la empresa misma. Bien, otra de las fuentes de financiamiento, y muy parecida, esta tiene una similitud, es la reserva de capital. Como tal, las utilidades de operación y la reserva de capital son las mismas. La diferencia es que las utilidades de operación, los accionistas pueden retirarlas, pueden retirar como tal estas fuentes y tenerlas para pagos por dividendos. En cambio, la reserva de capital es permanente en el capital, valga la redundancia, de la empresa como tal. Y estas no tienen reducciones, es un plazo fijo que se tiene, dependiendo de tus ingresos, claro, a la reserva que tiene tu capital. Bien, ahora hablemos del sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano actualmente está coordinado por la Secretaría de Hacienda y el Crédito Público a través de comisiones del Banco de México que controlan y regulan las actividades de las instituciones. Las principales instituciones que controlan y regulan son las 4 presentadas actualmente, el cual el Banco de México regula y controla la política cambiaria monetaria y crediticia del país. La Comisión Nacional Bancaria coordina y regula la operación de las instituciones de crédito y de la banca comercial o múltiple y las organizaciones auxiliares de crédito. La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas es la encargada de coordinar las operaciones institucionales de seguros y de finanzas también. Y las comisiones nacionales de valores, perdón, la Comisión Nacional de Valores tiene como principal función en las operaciones versátiles y actividades de los agentes de bolsa. Y como último tema tenemos los organismos auxiliares de crédito, ya que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito señalan estas 4 como las principales, los cuales son los almacenes generales de depósitos, las empresas de factores, las arrendadoras financieras y las uniones de créditos. Bueno, pues mi nombre es Laura Naina Barrachán, número 26, y pues les voy a hablar sobre el tema igual 5.9 y qué es el cuadro de usos de fondos. Siguiente diapositiva, por favor.
Pues antes de hablarle en sí de los usos de fondo, debemos de entender qué es un flujo de fondo. Un flujo de fondo es un proceso que permite ver el empleo de los fondos. Los fondos pues son dinero que se ha ido juntando, acumulando o ahorrando en una empresa. Y pues estos fondos, bueno, puede ahorrar o también se puede hablar de un préstamo que se haya realizado. Y pues, como les decía, el flujo de fondos pues, es un proceso que permite ver cómo se empleó estos fondos y la forma en que se fueron financiando. Y pues algo importante, que para cada utilización de fondos debe haber una forma que lo provea, algo que lo provea. Y pues ahora sí hablamos de usos de fondos. Y pues hay dos tipos, vamos a hablar de dos tipos que son las fuentes de los fondos que se pueden obtener pues por la utilidad, por la depreciación y otros cargos hechos al estado de resultados, por el aumento de pasivos, que esto se refiere realmente a obtener un préstamo, o la disminución de activos, que es cuando nosotros vendemos uno de nuestros bien de la empresa, bien o inmueble de la empresa. Luego están los usos de estos fondos, que nos puede servir para aumentar activos, que es para obtener algo que la empresa necesita, no sé, una camioneta, una propiedad o algo que necesite. Y la disminución de pasivos, que podría ser para pagar una deuda. O en las pérdidas netas. Las pérdidas netas es cuando nosotros gastamos más de lo que se produjo, de lo que se vendió, de lo que se obtuvo. Y pagos en los pagos de dividendos o los repartos de utilidades, y pues las readquisiciones de acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablarles sobre los componentes de flujo de fondos. Y estos pueden ser dos: el flujo de fondos operativo y el flujo de fuentes financieras de fondo. El flujo de fondos operativos, pues leyendo, dice que está compuesto por los movimientos de dinero entre las empresas y sus clientes, sus proveedores de bienes, su personal y el Estado. Algo importante en el flujo de fondos operativos es que si estos fondos son positivos, quiere decir que hay un excedente. Y si son negativos, quiere decir que hay un faltante. Cuando existe un excedente, estos generalmente se destinan a pagar intereses o a cubrir deudas que se tengan. Pero en cambio, cuando es negativo o cuando existe un faltante, quiere decir que esto se debe cubrir como una deuda, o este faltante lo pueden aportar los propietarios. Luego está el flujo de las fuentes financieras de fondo. Este está compuesto por el movimiento de dinero entre las empresas y los acreedores financieros y sus propietarios. Pues surge realmente de un ciclo financiero autónomo, porque está formado por flujos que no tienen relación directa con los bienes del negocio, con los activos que tiene el negocio. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego están los elementos de flujo de fondo, que pueden ser los egresos iniciales de fondo, que es realmente la inversión que se requiere pues para poner en marcha lo que se busca, por lo que se usa estos fondos. Luego están los ingresos o egresos de la operación, que son es el flujo real de lo que entra y sale de caja, ¿no? Luego está el momento en el que ocurren los ingresos y egresos, y el valor de desecho o salvamento del proyecto. Y eso sería todo por mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues gracias por su atención.
Y ya.